Soy Arquela Granados. Les deseo un feliz día hoy. Soy canalizadora, numeróloga profesional. Eh, Quería dejarles un mensaje por cosas que han pasado últimamente, ¿sí? Y he vivido desde mi experiencia. Y, y fue justamente algo por algo que escribí la semana pasada. Como se pueden dar cuenta, muchas de mis cosas son siempre escritas, son siempre las plasmo desde mi sentir, desde lo que estoy viviendo o desde justamente si estoy viviendo una experiencia humana. Y lo voy a decir así, o sea, tenía ganas de hacer este video de la manera más tranquila posible, ¿sí? Y, y lo que les quiero decir es lo siguiente. Desde mi experiencia, lo que estamos viviendo de la integración tanto del divino masculino como el divino femenino, sí, que todos los estamos viviendo, sobre todo en estas últimas semanas. Cuando escribí eso era como que sentía completamente dentro de mí esa sensación que vive el divino masculino en cuanto a las relaciones, ¿sí? Entonces era como que me acuerdo que dije en ese momento, entiendo completamente lo que vive la otra cara, ¿sí? Que la otra cara está dentro de mí, ¿ok? Entonces, al sentir eso desde el divino masculino, esas ganas de huir del amor, esas ganas de olvidarlo todo y salir corriendo cuando a veces tiene mucha densidad en su vida, o o cosas que están pasando un momento torre o está viviendo un momento torre y en ese momento torre se le cae todo, es como que a veces no lo puede sostener desde ese origen, ¿sí? Desde su estado de conciencia. Entonces pasa por varias etapas y varios procesos donde tiene que transformarse desde adentro, ¿verdad? Y ahí es cuando el divino masculino se transforma y se transforma y además conecta con el divino femenino, con la divina femenina o el sagrado femenino. Cuando se conecta con esa parte del sagrado femenino es cuando se siente vulnerable, ¿verdad? Y finalmente se conecta con sus emociones, ¿ok? Leí varias cosas como que el divino masculino no sentía ese amor, le tenía miedo a sentir ese amor profundo. Diría al contrario, que el divino masculino siente un amor profundo, siente un amor tan fuerte que no lo sabe cómo manejar, ¿sí? Porque es algo que jamás había vivido antes, ¿sí? Y en esta existencia, el amor que es una frecuencia, ¿sí? Al ser vivido por el divino masculino es como que se sale, ¿verdad?, de todos sus conocimientos. Cuando realmente se consigue con él mismo, comienza a vivir toda esta aventura de transformación y al vivirla siente que tiene que huir, ¿sí? Solamente cuando comienza a volver a su centro, a equilibrarse, a armonizar, a trabajar toda esa parte emocional desde su raíz, ver qué es lo que está pasando, por qué tiene tantos miedos. Ahí comienza a resolver sus miedos e ir hacia adentro y revisar, ¿verdad?, dentro de él, por qué tiene tanto miedo del amor, ¿sí? Es esa parte. Entonces, tanto la divina femenina como el divino masculino integra al divino femenino y la divina femenina integra el masculino. Cuando la divina femenina integra el masculino, que por eso es que estamos en este proceso de integración, y cuando yo hablo del proceso de integración en otros en vivo que he hecho, cuando hablo de este proceso de integración es voy integrando cada parte de mí, ¿sí? Y cada parte de mí es tanto femenina como masculina, porque todos los maestros que han pasado en este periodo de vida, ¿sí? Sin en esta presente y ahora que estoy viviendo, todas esas partes de mí, todos esos pequeños fractales, ¿sí? Todas esas partecitas, fragmentos, me han dejado una integración
de algo que me marcó, ¿sí? Eh, y esa otra parte de mí me refleja cosas en las que tengo que trabajar internamente. Cuando la integro y la trabajo internamente, ahí es cuando se van dando los cambios, ¿sí? Y eso es también lo que le pasa al divino masculino para poder integrar a la divina femenina. Cuando la divina femenina, como me ha pasado en estas últimas semanas, comienza a integrar ese divino masculino, lo comprende y ahí comienza la comprensión, ¿sí? De toda esta aventura, ¿sí? Que se llama las llamas gemelas, ¿sí? Porque al reconocerte a ti como llama, comienzas a abrir las puertas, ¿sí? A otras, a entender todo este universo, ¿sí? Cuando comprendes toda esta integración, ya tienes esa compasión, ese amor incondicional y además no podemos decir que el divino masculino no tiene miedo de sentir este amor profundo porque él es amor, ¿sí? Simplemente tiene que reconocerse. Al ser todos amor, al conectar siempre con esa esencia del amor, no podemos decir que una persona es más profunda o es menos profunda, ¿sí? Es eso más la esencia del mensaje. Yo no sé si me hago entender. Es como que a veces cuando escucho desde el lado de la divina femenina y, y es parte de mi integración, como que a veces lo ven desde afuera y como que no, es que él no siente, él no lo vive, él no le sucede nada. Claro que sí, esa persona también tiene. Si primero estás viviendo una experiencia humana donde vive todas las emociones, ¿sí? Y al vivir esa experiencia humana también él está viviendo la frecuencia del amor. ¿Por qué? Porque él es amor. Él vino aquí por causa del amor, ¿sí? Entonces, al vivir esa frecuencia del amor, claro que siente amor, claro que siente y claro que lo vive desde su proceso. Entonces, creo que el mensaje aquí es, si estamos integrando lo que es el divino femenino y el masculino en nosotros, dejar de ver hacia afuera y dejarlo ver como algo externo, como que, ay, esa persona no siente, no lo vive, es escéptica. No, simplemente está pasando por un proceso, ¿ok? Y por eso tenemos que comprenderlo y también comprender el proceso que estamos viviendo nosotros. A base de ese escrito, yo sentí muchas emociones, sí, pero en ese sentimiento y en ese momento emocional, que todo forma parte de esta ilusión, justamente es porque estoy viviendo una experiencia humana, ¿no? Y para eso la estoy viviendo, para sentir todas estas emociones, equilibrarlas, armonizar como ser consciente e integrarlas, ¿verdad? Porque todo está dentro de mí y nada está fuera, porque todo está en mi corazón, todo está en mi mente, todo está alineado en mí. Cuando hago esta integración comprendo realmente mi otra parte, ¿sí? La otra cara y vivo el sentimiento de las dos caras. Y además, eso de que siempre vivimos este proceso de, ay, es que uno caza, que el otro corre, porque siempre es siempre le dan esa noción al proceso de las llamas gemelas, que uno caza y que el otro corre. Creo que lo digo desde mi experiencia, ¿sí? Desde siempre, en muchas partes de mi vida, en algún momento yo fui la cazadora y en algún momento fui la corredora, ¿sí? Y entonces viví las dos experiencias. ¿Por qué? Porque estaba integrando esa parte de mí, tanto lo masculino como lo femenino, ¿sí? Entonces es como que todo depende cómo sea la dinámica con las personas. Y la experiencia te va enseñando, ¿ok? Cómo reaccionas tú como persona y cómo emocionalmente estás equilibrado, ¿ok? Cuando viene otra persona nueva hacia ti, con el que tienes una conexión, porque o sea, hay personas con las que tienes una conexión muy fuerte porque eso hacen parte de tu fractal y otras personas que simplemente vienen para darte el aprendizaje y tú seguir adelante, ¿sí? Porque tal vez no estuvieron antes, no existe esa conexión tan fuerte,
como sucede con algunas almas afines que son más cercanos a tu raíz y a tu árbol de la vida. Entonces, como les decía, no, no podemos decir que hay un proceso como tal. O sea, creo que realmente no es que no es que no lo crea el proceso que sea de cazador-corredor, pero simplemente todos tenemos esa parte, ¿sí? O sea, todo lo tenemos integrada en nosotros. Y cuando la tenemos integrada, comenzamos a entender toda esta parte del proceso, ¿sí? Y dejamos de ver hacia afuera como que, ay, él no hace esto, yo soy la única que hago, yo soy la única persona evolucionada, yo soy la única que hago todo porque yo soy la mejor, ¿ok? Porque a veces es ese mismo ego hablando de yo soy la más evolucionada y esa persona externa, el divino masculino, no hace nada. El divino masculino está haciendo su trabajo desde su sentir, desde su proceso, desde su amor, desde cómo él vive el amor, ¿sí? No como nosotros lo estamos viviendo o como nosotros lo estamos sintiendo. Y cada uno tiene una manera de pensar, por eso también somos individuales, ¿ok? Que seamos una misma alma no quiere decir que no somos eh, seres individuales, ¿ok? Y por eso es que es el reconocimiento de la llama, es primero reconocernos a nosotros mismos para poder reconocer la otra parte, ¿sí? Al reconocernos a nosotros mismos comenzamos a sentir, a comprender y a entender desde el otro lado también, ¿sí? Porque nos conectamos con nosotros, ya no tenemos ese estado de es que él no hace, yo soy la única que hago, no, porque no es así. Aquí lo más importante es evolucionar yo como persona, ¿sí? Desde mi estado de evolución, de trascendencia, desde la conciencia, conectar con mi propósito y seguir evolucionando, subiendo el nivel, dando saltos cuánticos. Pero no puedo decir que como yo soy un ser más elevado que él y evoluciono más que él no está haciendo nada. No, él está haciendo el mismo proceso de diferente manera, ¿sí? Porque no somos individuos, vuelvo a repetir. Entonces, al ser individual, cada uno con su experiencia, pero al final, cuando todo esto se supera, cuando todo esto se equilibra y armoniza, eh, todos se fusiona, ¿sí? Porque de por sí el alma ya está fusionada, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es que desde el físico comprender y entender que si la otra parte está viviendo su proceso, es solamente parte de la experiencia. No es que no sea un ser elevado o que no sienta amor profundo. Claro que siente amor profundo porque está viviendo su experiencia humana. Y para él el amor que está viviendo es desde su perspectiva y desde su sentimiento eso que vive, ¿sí? No podemos subestimar, ¿ok? Lo que siente el divino masculino. Eso más que todo eh, es eso, es integrar esa parte de nosotros dentro de nosotros, porque todo está dentro de nosotros. Ya después comenzamos a ver las cosas, como decía en el otro video, vemos completos a los demás, nada falta. Entonces por eso cuando vemos a nuestra llama es ese ser completo. ¿Por qué? Porque nos sentimos completas, ¿sí? Porque no falta nada, porque nos sentimos completas como personas y sentimos que la otra persona también está completa, ¿sí? Y simplemente es la fusión, la unión física para seguir con el propósito de una manera equilibrada, en armonía, pero no quiere decir que vamos a dejar de vivir experiencias donde van a haber algunos obstáculos o algunas cosas por vivir, porque para eso es la vida, ¿no? Para vivirla y vivir una experiencia humana. No es que todo va a ser color de rosa, simplemente vamos evolucionando, pero en ese momento que sucede la unión física, se va evolucionando a la par, ¿sí?
siempre con algunos obstáculos o a veces no, todo depende, pero es que esos obstáculos no es porque interfieren, no, esos obstáculos es simplemente para eh, vivir la experiencia de vida y también cómo hemos aprendido desde las otras experiencias para justamente subir el nivel en esos obstáculos, para que esos obstáculos sean solamente parte del proceso y al final de cada obstáculo reírnos porque, bueno, fue parte del aprendizaje, ¿sí? Y supimos cómo hacer la jugada en ese momento y decidimos en el mismo camino tomar las mismas decisiones, ¿sí? Siempre comunicándonos, la comunicación, la confianza, el confiar en ti misma, pero también confiar en el otro. Entonces yo creo que esa es parte de todo este proceso. Para que exista esa unión física, tiene que existir esa comunicación, pero primero esa comunicación con nosotros mismos, integrarlos. Al escucharte, al conectarte contigo, comienzas a tener una comunicación más fluida, ¿sí? Y al tener más confianza en ti, comienzas a tener más confianza en el otro, ¿ok? Porque liberas, por eso es un momento, este es un momento de liberación. Eh, todas estas últimas semanas han sido un momento de liberación de muchas cosas, entonces nos vamos liberando de todo ese peso para poder conectarnos más y más y más y estar cerca de esa otra parte, ¿sí? Pero para estar cerca de esa otra parte necesitamos equilibrar, necesitamos armonía, necesitamos confiar en nosotros y necesitamos esa comunicación. Esa comunicación nos conecta con la otra persona y la comunicación se vuelve más fluida. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una comunicación sincera y honesta con nosotros, ¿sí? Hay momentos en los que va a ser lleno de miedo, ¿sí? Porque lo hablaba justamente con una amiga ayer. Hay momentos en los que vamos a tener miedo, sí, claro que sí, pero ¿qué hacemos con ese miedo? Vamos a la raíz. ¿Por qué estoy sintiendo este miedo? ¿Y por qué estoy volviéndolo a repetir? Entonces ese miedo nos va a conectar con lo que realmente vivimos en algún momento del pasado y que lo estamos trayendo ahora. Y ese miedo tenemos que transmutarlo, pero primero para transmutarlo tenemos que sentir el momento. Bueno, desde mi experiencia es como lo vivo. Siento el momento, voy hacia mi corazón y digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto me está afectando? Y esto me está afectando en mi comunicación con mi otra parte. Y si esto me está afectando en mi comunicación con otra parte, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sí? Y aparte, cuando tienes comunicación con la otra parte, sincera, honesta, y desde la confianza, entre los dos pueden resolver todo este acertijo, ¿sí? Desde la raíz. Y cuando la comunicación es armoniosa, es más fácil para ti eh, ir hacia adentro y trabajar esa parte del interior, ¿sabes? Y decir, ok, está sucediendo esto, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo avanzar? Porque si no te quedas, o sea, cuando está sucediendo algún miedo, puedes quedarte en el círculo una y otra vez. Y es algo que me pasó las últimas semanas. Me quedé en un miedo y en ese miedo y intentaba resolverlo. Y la comunicación justamente se iba como que tenía como interferencias, pero esas interferencias a veces son hechas por nosotros mismos desde el miedo. Entonces, claro, eh, comienzo a ir hacia adentro, qué es lo que está pasando, por qué tengo este momento de inseguridad, este momento de miedo, porque no lo puedo ni siquiera resolver, porque a veces pasa, o sea, sí, hemos pasado por varios obstáculos, vamos subiendo de nivel, sí, y dando saltos cuánticos, pero a veces llega un momento en los que podemos estancarnos. Pero si no encontramos, ¿verdad? Si no vamos hacia la raíz, llega un momento en que no podemos conectar, ¿sí? Y eso fue lo que me pasó a mí desde mi proceso. No tenía esa conexión y estaba como... No, no, no estaba pudiendo resolverlo, ¿sí? Cuando lo resolví, porque tuve comunicación, confianza, honestidad con lo que me estaba pasando, ¿sí? Finalmente
ocurrió la liberación. Solté, ¿verdad? Lo integré, lo solté, lo liberé y me sentí tranquila. En esa liberación puedes llorar, puedes sentirte puedes sentir ese peso encima, pero después ya que te liberas es como que dices, sí, finalmente, ¿ok? Entonces finalmente ahí subes un escaloncito más, ¿sí? Y cuando subes ese escaloncito más dices, ok, me liberé de esto, ya entiendo el por qué me pasaba, ya puedo seguir adelante, ¿sí? Y cuando sigues adelante, esta fuerza de tanto el divino masculino como el divino femenino se integra, se une más, y en ese proceso viene una nueva etapa del camino, y en ese nuevo camino van a haber nuevas circunstancias, nuevas aventuras por vivir, ¿verdad? Pero en esas nuevas aventuras por vivir ya no vas a tener ese peso, en esa mochila cargada con cosas que estaban afectando en esta comunicación, ¿sí? Eso es más que todo lo que quería hablar. Integremos esa otra parte en nosotras porque todo está dentro, ¿sí? La comprensión es muy importante. Me recuerdo de una canalización que hice hace un tiempo sobre esto de la comprensión. Creo que la voy a tener que grabar en voz, ¿sí? Han sido unos días de locura. De verdad, de verdad que sí, muchas cosas están pasando desde todo este movimiento de energía y algunas cosas tanto corporalmente como físicamente se siente cansancio, emocionalmente hay cosas que como no las como les decía en el otro video hay que soltar el control porque hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que simplemente el soltar significa, y el soltar eso de cuando hablamos de soltar, suelta, desapega, es dejar que el universo haga su trabajo, ¿sí? Entonces al soltar, dejarte llevar por lo que dice tu corazón, ¿sí? Suelta el control, eso es lo que significa soltar. Entonces es como que nos conectamos con nosotros mismos, ¿sí? Que para eso lleva también un proceso. Al conectarnos con nosotros mismos necesitamos estar en el, o sea, en el centro aquí y decir, mira, realmente voy a conectar, voy a resolver esto que me está pasando, pero al resolverlo a veces necesitas espacio, isolarte un poco, porque necesitas ese momento contigo de introspección. Y al sentir ese momento de introspección, vas a tu rincón, ¿verdad? Por decirlo así, a mi templo. Y cuando yo voy a mi templo, me quedo en mi templo y veo varias pantallas, y en estas pantallas veo la proyección de mi vida, ¿sí? Y al ver la proyección de mi vida voy soltando y liberando cosas. Es como que va viniendo esta pantalla, voy observando esta pantalla, y en esa pantalla estoy viendo cosas que ya he superado y veo cómo las resolví, y así llevo este momento que esté pasando en mi presente y ahora lo resuelvo, recordando ese aprendizaje, cómo fue que resolví ese momento. Entonces esa proyección de pantallas yo la hago mucho en mi vida, ¿sí? Y, y cuando comienzo a enseñar a canalizar a las personas, les enseño mucho esa parte de las pantallas, de la proyección, de desprogramar y programar. Entonces cuando estoy programando algo nuevo desde esa pantalla está clara, precisa y concisa con lo que voy a hacer, con mi coherencia, ¿sí? Siendo congruente, siendo honesta y sincera, porque si no soy honesta y sincera, voy a decir, oh sí, estoy resolviendo esto está súper bien, ya lo integré, sanación, ¿sí? Ya lo sané, está todo perfecto, y es mentira, porque si no estás siendo honesta y sincera contigo misma, o honesto y sincero contigo mismo, no puedes pasar al siguiente nivel. Pero para pasar ese siguiente nivel pasan muchas cosas. Y a veces espero que la primera parte del video la comprendan, porque empecé a hablar
las cosas desde mi interior. Pero en este momento estoy como... de verdad en este video no me he sentido nerviosa y eso me hace, tanto el último video como este, y eso me hace sentir bien. Siento eso, más confianza en mí, pero para trabajar justamente esta confianza he tenido que ser honesta y sincera. Cuando voy con esa honestidad y sinceridad conmigo, ¿verdad? Voy a resolver esto que me está sucediendo en mi presente y ahora, que lo estoy trayendo de un pasado, de algo que viví, ¿sí? Y no lo he terminado de integrar. Cuando voy a ese momento y realmente lo integro, ahí siento esa liberación, ¿sí? Por eso en este momento, aquello que necesiten liberar, vayan a su templo, conecten con su templo, ¿sí? Y ahí comenzarán a ver esas pantallas donde de alguna u otra manera superaron todos estos momentos y qué es lo que me está eh, bloqueando, ¿sí? Para superar este momento que estoy viviendo en mi presente y ahora. Cuando tienes esa comunicación contigo, todas las comunicaciones alrededor fluyen, ¿sí? Y eso lo hablo también desde tu otra parte, pero para eso tienes que ser honesto. Y esta confianza te la da el paso del tiempo, ¿sí? Y también el trabajar internamente. Eso más que todo es un proceso largo y sigue siendo, ayer como hablaba con mi amiga, era como que es un proceso día a día. Los miedos sí van a existir, pero si sabemos cómo llevarlos a la pantalla, ¿verdad? Desprogramar y programar eso que realmente estamos, lo real, ¿sí? Lo real, lo que sentimos, lo que alineamos con nuestra mente. Entonces no hay nada que nos vaya a desequilibrar, ¿sí? Por más de que siempre día a día estamos en un equilibrio o desequilibrio para mantenernos, ¿sí? Eh, Justamente para mantenernos. Y sí, hay cosas que justamente en esa honestidad y sinceridad sentimos que ayer me pasó algo, una frase que dije para mí, dije, ¿cómo es posible que lo tenía todo controlado, todo completamente equilibrado, todo completamente justito, sí, estaba perfecto todo, pero eh, aquello, ¿verdad? La frecuencia del amor te conecta tanto que hay veces momentos en que viene el desequilibrio, sí, pero no es porque te desequilibra, sino que tú sientes que todo tiene que estar equilibrado a tu manera como lo estás controlando, pero te das cuenta que no es ese el equilibrio. El equilibrio es, viene algo a enseñarte, ¿verdad? Viene algo a decirte, mira, este es el nuevo movimiento porque tú lo pediste así, ahora muévete, ¿sí? Haz el cambio. Entonces cuando haces el cambio dices, ok, estoy viviendo el cambio, esto me está desequilibrando, pero ¿cómo puedo volver a mi centro? ¿Sí? Porque ese pequeño desequilibrio es el cambio que estás haciendo. Entonces, en ese cambio sostienes la energía, te sostienes a ti, van a pasar varias cosas, ¿sí? Y en esas cosas puede suceder esto que les estoy diciendo. Hay cosas que todavía no hemos cerrado o integrado, entonces se vuelven a repetir o nos desde mi experiencia no fue una repetición, sino más bien un sentimiento así como de pánico. Entonces, ¿qué es lo que me está generando este pánico? ¿Sí? Estoy creándolo con mi cabeza, ¿sí? Porque estoy creando esta historia, estoy creándola. Entonces, todo esto que estoy creando es hora de desprogramar y programar como algo alineado a mi mente y corazón. Porque ni siquiera es que lo estoy proyectando, sino que mis miedos me están controlando. ¿Sí? Es eso. Y bueno, nada, era eso lo que quería transmitir en este video. Espero que se comprenda y que lo dé a entender. Estoy hablando desde mi conciencia, desde las cosas que he vivido en estas últimas 2 semanas, que han sido varias cosas.
Em, y que espero que todo esto que les hablé de la integración tanto del divino masculino tanto como del divino femenino es parte del proceso y sobre todo de este momento de liberación que estamos eh, experimentando para dar ese gran salto cuántico, ¿sí? Para ascender a la quinta dimensión, para vibrar en esa frecuencia de amor. Entonces, para vibrar en esa frecuencia de amor tenemos que tener esa comprensión y ese estado de conciencia de entender que todos somos amor, que todos estamos viviendo ese proceso y que está todo adentro de nosotros, ¿sí? Y que esa integración tanto del masculino como el femenino está en nosotras también, ¿sí? Por más de que estamos viviendo la experiencia humana físicamente, donde tanto el divino masculino como la femenina se unen para vivir una experiencia humana, ¿sí? Las dos energías se unen para la unión física, valga la redundancia, para esta unión física y para expandir ese amor y energía a todo aquello que nos rodea, tenemos que integrarlo en nosotras, pero es el equilibrio, ¿sí? Es la comprensión, es el entender todo este proceso desde nuestro adentro, desde nuestro interior, ¿sí? Nada, eso era lo que quería decir. Gracias por todo este momento, gracias por las personas que han visto mis canalizaciones por YouTube. Estoy súper feliz con eso porque de verdad nunca había tenido tanta recepción. Así que gracias por ver las canalizaciones, en serio, con mucho amor se las grabo y también se las escribo para las personas que leen. Por eso las hago tanto en voz como en escrito, para que ustedes, aquellos que les gusta leer, bueno, lo leen y aquellos que les gusta escuchar, lo escuchan. Es probable que grabe esta canalización de la comprensión, que creo que nunca la he grabado, así como que la tienen y pueden escucharla otra vez, o aquellos que no la han leído ni escuchado, así puedo transmitirla, porque es muy importante y creo que va mucho con esto de la integración del divino masculino y femenino, ¿sí? Gracias por todo, gracias a aquellas personas que estuvieron con lo de la numerología, cuando dije para hacerles la numerología, gracias por la confianza. Saben que tenemos el curso con Kima de canalización, tengo mi curso de numerología, también el taller de numerología, que ese es más corto, es en 2 o 3 días, ¿sí? Hacemos nuestro esquema de la numerología, les enseño cómo entender y comprender su numerología y también pueden hacérselo a otras personas. El curso de numerología sí lleva más tiempo porque es más profundo y también lo llevo a la astrología, ¿sí? Bueno, eso. Gracias por todo y cuídense mucho y que tengan un feliz día.